Primero que nada, muchas gracias, Margarita, por la invitación a participar en este importante evento. Mi charla es más con el enfoque del derecho que de las ciencias duras que he visto que es lo que predomina aquí en este evento. Espero que no se aburran, trataré de que no sea así. Bien, yo creo que desde que los españoles llegaron a América, las comunidades indígenas, los pueblos indios, sienten y creen que los proyectos de desarrollo económico, ya sea en el sector turístico, ya sea en el sector energético, significan para ellos grandes costos, que son ellos los que tienen que pagar el costo del desarrollo. Y es que muchas veces la construcción de una planta hidroeléctrica, de una termoeléctrica o el desarrollo de un proyecto minero significa para estos pueblos la expropiación de sus tierras y muchas veces su desplazamiento hacia otros lugares, sin que ellos reciban a cambio ningún beneficio. Por otra parte, la idea de que el petróleo y los demás hidrocarburos son de la nación, idea que existe arraigada en nuestro país desde hace muchos años, varias décadas, no ha significado nunca que la gente común y corriente reciba un beneficio de esa riqueza petrolera. Más bien, la explotación de los recursos energéticos se asocia con la degradación ambiental, con el daño ambiental, con el perjuicio a los propietarios de la tierra. Y es por eso que cuando se discutió la reforma energética en el año 2013, muchos pensaron que esta reforma iba a incrementar esos casos de violación y de abusos de derechos, iba a incrementar los impactos negativos sobre el ambiente y más aún que solo iba a significar que las grandes corporaciones se apoderasen de los recursos que eran propiedad de la nación. Por eso es que la reforma energética tiene que analizarse desde una perspectiva amplia. La reforma energética no solamente significa la apertura del sector energético o como muchos llaman la privatización del sector energético, no. En realidad, siendo objetivos, desde antes de 2013, la inversión privada ya participaba en diversos negocios, tanto de la industria eléctrica como de la industria de los hidrocarburos. Por ejemplo, desde los años 90, las empresas privadas podían generar electricidad. A pesar de que la Constitución decía que la generación de electricidad era monopolio del Estado, a pesar de ello, una reforma a la ley secundaria permitió que llegasen empresas como Electricidad de Francia, construyeran una planta, por ejemplo, en el municipio de Vallehermoso, Tamaulipas, generasen electricidad con la única condición de que no la podían vender directamente al consumidor, sino que tenían que venderla exclusivamente a la Comisión Federal de Electricidad. De igual manera se permitió la construcción, la administración y tener la propiedad de gasoductos. Y en el 2008, una reforma también a la ley del petróleo permitió que casi todas las actividades del sector energético, que según la Constitución era el monopolio de Pemex, pudiesen ser desarrolladas por empresas privadas a través de los llamados contratos múltiples. Es decir, la reforma constitucional de 2013 prácticamente no cambia nada de lo que ya existía, pero eso sí, lo que sí hace es dar certeza jurídica a los inversionistas, porque ellos tenían claro que su participación en el mercado energético era endeble, contravenía la Constitución y cualquier cambio o cualquier posible cambio de gobierno podría significar una marcha atrás en ese proceso de privatización que prácticamente inició al día siguiente de que se expropió la industria petrolera en 1938. Entonces, la reforma energética contempla diversos aspectos y tiene diversos objetivos. En primer lugar, como decía, la reforma energética busca dar certeza jurídica
a las empresas privadas para invertir en el sector energético. No solamente la certeza jurídica de que su actividad estaba respaldada por la Constitución y por la ley, no, incluía también la certeza jurídica de que las comunidades y los pueblos indios no se iban a oponer a los proyectos energéticos nuevos, porque quizás desde aquella época en que Vicente Fox quiso construir un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México y de hecho expropió la tierra, pero las comunidades indígenas tomaron las armas y se opusieron a esta reforma, a pesar de ello, de que estaba respaldada por la ley. Entonces, se sabe, el gobierno sabe que no puede hacer ya nada si no cuenta con el respaldo de las comunidades afectadas. Y la inversión sabe que es muy delicado intentar algo si ese lugar donde se va a llevar a cabo el proyecto es un lugar en donde la comunidad es muy beligerante. De hecho, digamos, el tipo de comportamiento de la comunidad de que se trate es un factor a considerar para que la inversión privada decida ir o no ir con un proyecto. Por otra parte, la reforma energética también buscaba modernizar un sector energético arcaico, ineficiente. Pemex prácticamente en quiebra, CFE un poco distinto, digamos que había logrado desarrollarse un poco más, modernizarse más, pero al final del día, lo que era más importante, la parte del petróleo, se requería que Pemex fuera ya no la caja chica del gobierno, ya no una empresa insuficiente que los funcionarios de alto nivel y el sindicato saqueaban, sino una empresa moderna y productiva, y por eso se transforman las dos en empresas productivas del Estado que deben ser capaces de competir en un mercado ahora abierto. En tercer lugar, la reforma busca despolitizar el manejo de la renta petrolera. ¿Cómo? Confiándola a un ente autónomo que es el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, administrado como fiduciario por el Banco de México. Entonces, el Fondo Mexicano ahora es la institución que se encarga de recaudar los recursos provenientes de los contratos y de las asignaciones, administrarlos y ejercer el gasto de estos con criterios que no deben ser políticos. 4, que las empresas del sector energético asuman no solamente su responsabilidad ambiental, también su responsabilidad social. ¿Y esto qué significa? Significa que compartan los beneficios de su actividad, los beneficios que genera la explotación de los recursos energéticos, no solamente con el Estado mexicano, sino también con las comunidades y los pueblos indios anfitriones. Finalmente, la reforma energética también tuvo el objetivo de mandar el mensaje a las comunidades y pueblos indios, o un doble mensaje de que, uno, ellos tendrían voz y voto en el proceso de la toma de la decisión. Es decir, que su voz contaría antes de que el gobierno decidiera aprobar o no aprobar un proyecto energético. Y 2, que ellos ya no asumirían el costo económico, ambiental y social de los proyectos, sino que por el contrario, incluso recibirían beneficios de estos proyectos. Esa era pues la idea de la reforma energética. Como ven, el alcance es múltiple, ¿no? De hecho, la legislación que se promulga al amparo de la reforma constitucional es muy clara al decir, tanto la ley de hidrocarburos como la ley de energía eléctrica dicen que los proyectos de infraestructura de los sectores público y privado, ya sean en electricidad o en petróleo, deberán atender los principios de sustentabilidad, respeto a los derechos humanos de las comunidades y pueblos indios en los que se pretendan desarrollar. Pero la idea es ver si estos que son principios realmente se desarrollan en la legislación. ¿Y qué es lo que hace la legislación sobre petróleo y sobre electricidad? Bueno, hay 5 instrumentos jurídicos realmente novedosos
que apuntan hacia el logro de estos objetivos o de estas aspiraciones. Vamos a evaluar si son realmente eficientes o no. Me refiero, número 1, a la consulta previa y la llamada licencia social. 2, la evaluación del impacto social. 3, el nuevo régimen fiscal y de regalías de la industria de los hidrocarburos. 4, la compensación o el pago de la compensación por el uso del suelo. Y 5, el nuevo régimen de responsabilidad ambiental. Vamos de uno en uno. Primero, la consulta previa y la licencia social. Las dos leyes más importantes, la reforma energética, las de hidrocarburos y la de la industria eléctrica, ambas prevén que la autorización de nuevos proyectos, ya sea en petróleo o electricidad, por parte del gobierno, deberá ser previamente consultada con las comunidades. Este principio realmente es nuevo y no es otra cosa más que el reconocimiento de que hoy en día no basta con que el gobierno apruebe un proyecto. Se necesita el visto bueno de la comunidad, o si no, es muy probable que el proyecto, a pesar de contar con la autorización que establece la ley, no se lleve a cabo, ¿no? El objetivo de esta consulta es múltiple. Primero, dice la ley, tomar en cuenta los derechos e intereses de las comunidades y pueblos indios. Recuerden que para muchas comunidades y pueblos indios, la relación entre el ser humano y la tierra va mucho más allá de una relación meramente jurídica y adquiere un carácter incluso espiritual. Y muchas veces ellos no quieren que esos suelos, que esas tierras se destinen a una hidroeléctrica, por más beneficios económicos que eso pueda significar para las grandes corporaciones, para el gobierno o para una parte de la población. Ellos ven las cosas de manera diferente. Entonces, se trata de eso, de oírlos. 2, una vez que se conoce la posición de las comunidades y pueblos indígenas, informar a los asignatarios o a los contratistas sobre la presencia de grupos vulnerables. Es decir, que quienes vayan a concursar en una licitación por un contrato o las empresas productivas del Estado que vayan a recibir una asignación, conozcan que en el sitio las cosas no son fáciles porque existen grupos socialmente vulnerables. 3, y esto es lo más importante, la consulta tiene por objetivo llegar a un acuerdo y obtener el conocimiento libre e informado de las comunidades y pueblos indígenas. Y esto es precisamente la licencia social. Una licencia social que existía de facto antes de la reforma en algunos proyectos, cuando el inversionista tenía el cuidado de comunicar y ponerse de acuerdo con la comunidad sobre un proyecto, pero que no tenía reconocimiento en la ley. Aquí sí lo dice, llegar a un acuerdo con esas comunidades y pueblos indios. ¿Quién conduce esta consulta pública? La Secretaría de Energía es quien conduce este procedimiento. Es un dato interesante porque yo me imagino que la Secretaría de Energía, por sus propias características, tiene muy poco desarrollado el brazo social. Si me dijeran que lo va a conducir la Sedesol o la Sedatu, a lo mejor, o incluso Gobernación, sería distinto que una secretaría muy técnica que seguramente no tiene la experiencia en estas cuestiones, pero bueno, eso lo veremos después. Bueno. Ahora, resulta que antes de la reforma, y ahora quizás más, siempre han existido grupos que interfieren entre las comunidades, el promotor de un proyecto o incluso un gobierno, las llamadas ONGs, que desempeñan un papel muy importante, pero no siempre. Muchas veces complican el conflicto con el afán de sacar un provecho para ellas mismas, y por eso la ley dice, la consulta se realizará con los representantes institucionales de esas comunidades y pueblos indígenas, no con terceros, sin la participación de terceros.
y bajo los principios de buena fe, libertad de información, conveniencia cultural, transparencia y razonabilidad. Ahora viene la parte compleja. Hasta aquí, infortunadamente, el tema de la consulta y la licencia no está claramente en ninguna de las dos leyes asociado a un esquema de beneficios. Es decir, te doy el consentimiento, ¿cuánto me vas a dar? Lo más que llega a decir la ley es esto: como resultado de la consulta, la Secretaría de Energía podrá prever en los términos y condiciones de los contratos y en las bases de licitación que los interesados destinen una cantidad de dinero al desarrollo sustentable de las comunidades o localidades donde se desarrollará el proyecto. Pero es muy vago, ¿eh? No es preciso. Y déjenme que les cuente un cuento. Eso siempre ilustra. Me acuerdo muy bien de un caso que tuve como abogado. Era yo representante de la empresa Lafarge Cementos, la número 2 en el mundo en cementos, que vino a México, al municipio de Vito Hidalgo, a instalar una planta de cemento. Y lo que hacíamos nosotros era pues, tramitar los permisos y licencias que se requerían para esto. Muchos de ustedes ya lo saben, el primer permiso que hay que tramitar es el uso del suelo, luego la licencia de construcción, y esas son cuestiones del municipio. Y luego el impacto ambiental, que ese, como era cemento, era de competencia local, estatal. Se obtuvo la autorización de la mía, se obtuvo la licencia de uso del suelo y llegamos al trámite de la licencia de construcción. Y el presidente municipal, que dicho sea de paso era un médico, que incluso los jueves seguía dando consulta allí en la presidencia gratuita para la gente, y que era muy abusado. Él dijo, ¿cuánto me va a tocar por la licencia de construcción? Y yo le dije, la ley dice que cuesta 300 pesos. Y él me dijo, no, aquí vamos a aplicar supletoriamente la ley del DF. Y yo casi me muero de risa, le digo, señor presidente, eso no se puede. Si usted hace esto, nos vamos a amparar. Y me dijo, no, si ustedes se amparan, yo voy a consultar a los abogados de la UNAM y les voy a ganar. Bueno, no pasó nada. No dio la licencia, pero nunca molestó. Y yo un buen día me lo encontré caminando y le dije, señor presidente, vamos a arreglar este asunto, hombre. ¿Usted qué quiere? Y él me dijo, yo quiero 13 millones de pesos. ¿Pero por qué, señor presidente? Le voy a decir, ustedes, fíjense su razonamiento, van a venir aquí, primero que nada, con sus camionzotes, a romper mis pavimentos en las calles. Van a venir aquí a comerse un cerro, porque la minería, aunque sea de cemento, es completamente depredadora, ¿no? Como el Pac-Man, se van a comer un cerro y van a generar polvos que van a enfermar a mi gente. ¿Y para qué quiero el dinero? Miren, lo quiero para poner un hospital, lo quiero para poner unas canchas deportivas y lo quiero para remozar un poco la presidencia. Y todo esto con el consentimiento del cabildo. No crean que es para mí. ¿Tenía razón o no? Claro que tenía razón. Las empresas llegan y con el pretexto de que van a dar empleos, hacen lo que quieren. ¿Sí o no? Fíjense, ¿saben cuántos empleos se necesitan para una planta de ciclo combinado? ¿Cuánta gente se contrata? No en la construcción donde se contrata mucha gente, pero ya en operación, ¿cuánta gente se requiere? 25, no más. ¡Qué generación de empleos tan grande!, ¿no? Entonces, todo eso, compañeros, se elimina con este esquema, aunque sea muy vaga la conclusión. Pero también creo que eso dependerá de la capacidad de negociación de las comunidades. Conozco casos como este, que ilustran que sí se puede sacar beneficio. Yo incluso iría mucho más allá y al rato lo planteo. Para mí, en los proyectos energéticos en donde el Estado, y déjenme que lo llame así, aunque no sea correcto, luego lo explicamos, concesiona la explotación de los hidrocarburos a empresas privadas, lo que concesiona es eso. Pero el dueño del suelo, que es el ejidatario, puede no permitir que para llegar al subsuelo se pase por el suelo. Y esa es su arma de negociación. Y la solución para mí es que se hagan socios. Ellos ponen la concesión y la comunidad o el pueblo indio lo que pone es el suelo. Y tienen que ser socios
en un porcentaje muy cercano al 50%. Eso me parece más justo que este esquema, pero dejémoslo ahí. Siguiente, el estudio de impacto social y la evaluación del impacto social. Son cosas que vienen un poco tomadas del esquema del derecho ambiental, la evaluación del impacto ambiental. Pero aquí un poco diferente, ¿eh? De hecho, no hay que confundirnos. Una cosa es el estudio de impacto social, y otra cosa es la evaluación del impacto social. Son dos cosas diferentes y que no están, otra vez, muy claras en la ley. Vamos a ver cómo se resuelven en la práctica. ¿Qué es la evaluación del impacto social? Bueno, si me adelanto, me voy aquí y digo, según la ley, la evaluación del impacto social es un documento que contiene, fíjense, la identificación de las comunidades y pueblos ubicados en el área de influencia del proyecto, así como la identificación, caracterización, predicción y valoración de las consecuencias a la población que podrían derivarse de ese proyecto y las medidas para mitigar y los planes de gestión social correspondientes. Más o menos se retoma el concepto viejo de la evaluación del impacto ambiental y se traduce al tema de lo social. Esa es la evaluación que, si lo trasladamos al esquema de la EIA, evaluación del impacto ambiental, diríamos, esto no es la evaluación, es la manifestación, ¿no? Pero bueno, se confunde un poco la ley en eso. Realmente esto es una manifestación que el gobierno evaluará. Bueno, esta evaluación del impacto social la requieren ambas leyes, la de hidrocarburos y la de electricidad. Y dice la ley, ambas leyes dicen, los interesados en obtener un permiso, una autorización para desarrollar proyectos en materia de hidrocarburos o de industria eléctrica, así como los asignatarios y contratistas, deberán presentar a la Secretaría una evaluación del impacto social y esta Secretaría la aprobará o la reprobará. Por eso yo digo que es más bien una manifestación del impacto social, que forma parte de un proceso de evaluación del impacto social y que la Secretaría tendrá que evaluar. Bueno, en cambio, el estudio de impacto social no se evalúa. ¿Qué es el estudio de impacto social? Solamente está en la ley de hidrocarburos y no en la de energía eléctrica. De acuerdo con esta ley, previamente al otorgamiento de alguna asignación o a la publicación de una convocatoria para la asignación de un contrato, la Secretaría debe llevar a cabo el estudio de impacto social, que para mí estaría muy vinculado con la consulta social, que ya vimos. Y el resultado de este estudio debe entregarse a los participantes en la licitación o a los asignatarios. ¿Para qué? Pues como dicen en mi pueblo, para que le vayan midiendo el agua a los camotes. Vayan viendo de qué tamaño será la negociación a que tendrán que llegar con la comunidad. Luego tenemos un nuevo sistema tributario y de regalías, que está ya en una ley nueva que se llama la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y que solo vale para hidrocarburos, no para la electricidad, y que tiene varias cosas. Primero, de acuerdo con la nueva Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, tanto los contratistas como los asignatarios están obligados a pagar los siguientes impuestos. Número 1, el impuesto sobre la renta. Y le van a decir, ¿y por qué dice eso que es tan obvio? Claro que están obligados. Es que recuerden, Pemex no pagaba ISR. Pemex pagaba otros impuestos, pero no pagaba el ISR. Ahora tendrá que pagarlo. Pemex y cualquier otra empresa productiva del Estado y cualquier otra empresa privada que participe en el sector. Y se crea un nuevo impuesto que se llama el impuesto sobre actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, que es un impuesto que tiene un destino específico. De acuerdo con la ley, este impuesto se va al fondo para las entidades federativas y municipios productores de petróleo, que era otra de las grandes quejas. Los estados y los municipios no recibían los beneficios de la renta petrolera. Iban directamente
al gobierno federal. Aquí hay un cambio estructural, digamos. Eso por lo que hace a los impuestos. 2, las empresas privadas están obligadas a pagar una serie de regalías por los contratos celebrados con el Estado para la exploración y extracción de hidrocarburos, ¿no? Depende del tipo de contrato de que se trate, la regalía que se paga, y los ingresos recaudados por estas regalías van directamente al Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización del desarrollo. No pasan por el sistema tributario, van al fondo. 3, los asignatarios están obligados a pagar una serie de derechos, que son cosas diferentes. Los derechos, igual que los impuestos, son tributos, pero son diferentes. No quiero entrar a eso porque es un tema muy técnico, pero si alguien puede preguntarme, con gusto yo amplío el tema, ¿no? El derecho por utilidad compartida, el derecho por extracción de hidrocarburos, el derecho por exploración de hidrocarburos, ¿no? Estos derechos también los recauda el fondo, no el SAT. Y finalmente, hay que decirlo, a pesar de estos cambios, y como pudieron verlo, el nuevo régimen de ingresos del sector de hidrocarburos no significa un beneficio directo para las comunidades anfitrionas. Si uno lee los recursos del fondo, ¿para dónde van? No van para eso. ¿Me explico? El siguiente tema, la compensación por el uso del suelo. Es otro de los temas álgidos en donde hay un montón de confusiones. Claro, confusiones jurídicas, ¿no? Como lo dije hace rato, en realidad nosotros deberíamos decir, una cosa es el suelo, otra cosa es el subsuelo y otra cosa son los recursos naturales en el subsuelo. Desde el punto de vista constitucional e incluso del derecho comparado, el suelo típicamente es de propiedad privada. Por excepción llega a ser de propiedad pública. Pero el suelo es el bien jurídico que típicamente es de propiedad privada. Y hay una máxima que en latín se dice cuius et solum, que quiere decir el dueño del suelo es dueño del subsuelo. Si no, díganme cómo los que hacen ahora edificios le rascan hasta abajo para hacer un estacionamiento de 20 pisos. Son dueños del subsuelo. Pero si en la rascada se encuentran algo que parece oro, petróleo o carbón, stop. Porque ese recurso, ese es propiedad de la nación. Claro, si se encuentran grava, cemento, yeso, eso no. Pero si es oro, plata, uranio, ese recurso natural es propiedad de la nación y ya no lo puedes explotar, sino a través de la concesión correspondiente. Entonces, cuando el gobierno, ya sea en el esquema de concesiones, que dicen que en México ya no hay concesiones, yo digo que sí, en materia petrolera, porque los contratos de utilidad compartida son como concesiones. Bueno, en un esquema en donde el gobierno concesiona o asigna o contrata la explotación de esos recursos de propiedad nacional por particulares, eso no incluye, no va en el paquete el uso del suelo y del subsuelo. Para que el concesionario o contratista saque el oro, el petróleo, el mineral, necesita permiso del dueño del suelo. E históricamente, ¿qué ha pasado? Históricamente ha pasado que llegan las empresas a negociar con las comunidades y les ofrecen cuentas de vidrio, ¿no? Como en la época de los españoles, ¿no? Yo en la práctica he escuchado que es, págales 1,000 pesos por hectárea. Iba a decir una grosería, pero mejor me contengo. Estos amigos nunca han visto tanto dinero junto. Y eso ocurre en la práctica. Entonces, la ley intenta cambiar este esquema cuando establece un régimen de compensación por el pago de un subsidio. Primera regla, la reforma energética prohíbe la expropiación para proyectos energéticos.
No se puede expropiar. Aunque la Constitución dice que por causa de utilidad pública siempre se podrá expropiar, aquí, como esto ha dado lugar a abusos, no. No puedes expropiar. ¿Qué sí puedes? Puedes establecer servidumbres, puedes establecer contratos de arrendamiento, etcétera, pero no puedes expropiar. Sin embargo, las leyes, las dos, la de electricidad, la de petróleo, dicen el uso del suelo para proyectos energéticos es prioritario sobre cualquier otro uso. Es un poco contradictorio, ¿no? Si el ejido es dueño de un terreno donde hay abajo petróleo, el uso de suelo preferente no será la agricultura, será la extracción del petróleo. Pero no se le puede expropiar. ¿Estamos? Él seguirá siendo propietario, pero tiene esta limitación de que debe destinar el suelo a eso. Ahora, nada obsta para que en su caso el ejido pida la concesión, ¿eh? Nada obsta. Claro, pero yo conozco ya cada vez más casos en donde el ejido pide la concesión y luego la renta o la transfiere, etc., ¿no? Bueno, entonces lo que sí se puede es decretar ocupación temporal o servidumbres, ¿no? Con contratos con los dueños del suelo, pero hay que pagar compensación por ello. Y todo el tema ahora es, ¿y de cuánto es la compensación? El principio aquí es, la compensación debe ser negociada. Y participa el gobierno en la negociación. Si hay acuerdo, se lleva ante un juez y el juez le da carácter de sentencia, como si fuera una sentencia en juicio. Si no hay acuerdo, se pide una mediación o se va a un juez para que el juez decida. Pero en principio debe ser negociada, ¿no? Y luego la ley regula todo este procedimiento, pero no voy a entrar en eso porque puede ser muy aburrido. La última parte, el último mecanismo para que esto sea más equilibrado. Cumplir con las obligaciones de carácter ambiental. Todo proyecto energético debe cumplir con las regulaciones sobre el uso del suelo. Lo sabemos. La protección de hábitats, ANPs, hábitats críticos, etcétera, etcétera. La evaluación del impacto ambiental es indispensable en proyectos energéticos. El análisis y la comunicación del riesgo también. Cumplir en materia de emisión de contaminantes, ya sea al aire, al agua o al suelo, y someterse a la inspección y vigilancia de Profepa, con agua y ahora también de ASEA, ¿no? Hasta ahí nada ha cambiado, eso ya estaba así, pero ¿qué es lo que sí ha cambiado? Lo que sí ha cambiado es que a partir del año 2011 ha habido un proceso de modificaciones constitucionales y legales que le otorgan a las comunidades y pueblos indios una cosa que se llama interés jurídico. Hoy en día, de acuerdo con la Constitución, con la Ley de Amparo, con el Código de Procedimientos Civiles federal y desde luego locales, las comunidades y pueblos indios pueden demandar la anulación de una autorización dada por el gobierno en aquellos casos en que no fueron tomados en cuenta. Eso les da un tremendo poder que pueden usar al momento de la negociación en la consulta previa o en la licencia social. Y finalmente hay una ley nueva que se llama Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que obliga a que aquel que causa un daño al ambiente a restaurarlo. Y esto, combinado con la idea del interés jurídico, le otorga a las comunidades y pueblos indios un tremendo poder para demandar a las grandes corporaciones la reparación del daño al ambiente en los casos en que esto haya ocurrido. Esto es lo nuevo que hay. Ahora, ¿qué podemos concluir de esto? No todo es halagador. Uno, todavía los beneficios generados por los proyectos energéticos no se comparten directamente con las comunidades, sino indirectamente. Falta ahí audacia para avanzar en la ley. Ni el proceso de consulta pública ni la evaluación del impacto social están clara y directamente asociados con un esquema de participación en los beneficios. Como decía, si fuera diferente diríamos, el dueño del suelo tiene derecho al 20% de la renta petrolera generada por un contratista. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
si él está aportando la otra parte, que es la entrada, ¿no? ¿Me explico? 3. Los ingresos provenientes de los impuestos y derechos se asignan a los gobiernos. Se sigue pensando que el gobierno es bueno y cuida a la gente. No, que se asignen a la gente, ¿no? 4. Aun cuando la expropiación no se permite, las comunidades, los pueblos indios están obligados a que su suelo se destine al uso preferente, que es el uso energético. Sin embargo, el nuevo régimen de responsabilidad es el fiel de la balanza, porque permite empoderar a las comunidades. Solo requieren saberlo usar, ¿no? Por lo tanto, al ser la ley tan tibia, tan indecisa, las tensiones entre inversionistas, gobiernos y comunidades y pueblos indios anfitriones de los proyectos energéticos continuarán. No se resuelve el problema. Hay mucho miedo de dar el paso final. Y con ello se genera un problema y no una solución. Y con ello les digo muchas gracias. Si tienen preguntas, me encantaría dialogar con ustedes.